Y vamos a entrar en el penúltimo, así se dice, ¿verdad? Penúltimo capítulo del primer libro de las Sagradas Escrituras, el capítulo 49 del libro de Génesis. Amén. Hoy vamos a ver algunas cosas que las iremos entendiendo mucho más adelante. Es solamente como algunos datos que nos ayudarán a entender un poco acerca de lo que veremos, de lo que sucedió con la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel. Así que algunos datos quizás en este momento no le parezcan quizás muy interesantes, pero es solamente para sentar las bases de lo que veremos más a futuro. Amén. Así que bueno, vamos a continuar entonces. Veremos algunas cosas y espero poder avanzar lo más rápido que yo pueda. Amén. Ahí en Génesis 49, este capítulo tiene 33 versículos. Y este capítulo forma parte de la lectura del 12º sábado, ¿verdad? Empieza esta lectura, se lee el 12º sábado cuando el pueblo judío vuelve a iniciar en su calendario. Esta lectura pertenece al sábado número 12 y empieza desde Génesis 47 del versículo 28. Ahí empieza la lectura 12 y termina hasta Génesis 50, versículo 26. Ahí concluye esa lectura número 12. O sea que todo es desde el versículo 28 de Génesis 47 hasta concluir el libro de Génesis. Esa es toda la lectura del día sábado. Ellos cuando están ahorita, el pueblo de Israel, como ustedes saben, no tiene templo. Ellos se reúnen en sinagogas en la capital de Israel y en Israel, en todo el territorio de Israel, hay sinagogas, se reúnen cada sábado. Ellos empiezan el Shabbat los viernes cuando el sol se mete. Ellos inician el Shabbat y concluye el día de reposo hasta el siguiente día cuando el sol se vuelve a poner. Ellos se reúnen en las sinagogas. Regularmente los que se reúnen son los hombres, los varones son los que se reúnen, y ellos no tienen templo. Entonces ellos cada que se reúnen, cuando usted tenga la oportunidad, si gusta indagar un poco más, saber un poquito más cómo se comporta el pueblo de Israel hoy en día, el pueblo judío, bueno, usted va a saber que hay edificios completos de 3 o de 2 o 3 pisos. No hay edificios altos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas leyes que se fueron dando conforme pasó la historia. Ellos tienen, me parece, no sé si son 613 mandamientos o 633 mandamientos, los cuales tienen que cumplir. Y una de ellas es que en Shabbat ellos no pueden hacer fuego. Ellos no pueden prender un cerillo, ellos no pueden prender la estufa, ellos no pueden prender un foco, porque es parte de la ley. Entonces, si ellos quisieran, si ellos rentaran edificios de 5 o 6 plantas, ellos no pueden usar el ascensor, porque tan solo al activar el encendedor, ellos activan una chispa y ellos estarían quebrantando un mandamiento. Así que usted se imagina todo eso. Entonces ellos se reúnen en edificios de 2, de 3, hasta donde ellos pueden subir, y dentro de esos edificios tienen salones como estos, y ahí son sinagogas. Ahí se dividen, y en esos edificios hay hasta 10, 12, 15 sinagogas. A veces están por edades o nivel de conocimiento. En fin, es todo, es bien diferente la vida de los judíos ultraortodoxos, así se les conoce. Hay judíos ortodoxos,
judíos ultraortodoxos. Los judíos ultraortodoxos son los que ustedes van a ver que traen como una, no sé cómo se llama, pero su forma de vestir es completamente negra, tienen un sombrero, se dejan la barba larga, ellos se ponen aquí unas que no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero cuando ellos elevan sus oraciones, ellos se ponen aquí como unos pedazos de cinta o de tela, algo así, no es lo correcto que yo se lo explique, pero ellos se ponen y se ponen a orar y hacen esto, y algunos de ellos se dirigen hacia donde está ubicado, donde va a estar ubicado el templo, algunos se van al muro de los lamentos, en fin, es muy diferente la vida de los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Por eso, aquellos que hoy en día dicen que practican el judaísmo realmente no lo practican, porque los judíos ultraortodoxos o los judíos ortodoxos tienen un nivel de vida muy diferente a esos que andan diciendo que Yahshua, que el Shabbat. No, esos no realmente no están metidos con el judaísmo. Si fuera así, tendrían muchas faltas ya, ¿verdad? Así que bueno, gloria al Señor. Dios es bueno, porque que hoy en día se están metiendo muchos según a querer instituir que hay que guardar otra vez el sábado, pero ellos no están viviendo realmente como viven los judíos. Amén. Así que bueno, ya me llevé un buen de introducción. Amén. Bien, vamos entonces solamente para decirles que esta forma parte de la 12ª lectura del día sábado. Amén. Bien, vamos a ir desglosando poco a poco este capítulo de Génesis 49, y yo le he puesto por título las acciones, ¿sí?, producen reacciones. Las acciones producen reacciones. Aleluya. Prácticamente estas vienen a ser las últimas palabras de Jacob. Estas últimas palabras se las dice a sus hijos, y vamos a leer los primeros 2 versículos de Génesis 49. Dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Bien, tenemos ahí que este es el último lapso de vida de Jacob, y en esto vamos a ver que Jacob le enseña a sus hijos que hay reacciones en base a las acciones que ellos hicieron, ¿sí? Tenemos que Jacob, hasta antes del capítulo 49, en ningún momento la Biblia nos relata que él haya reprendido a sus hijos o los haya corregido. Pero él no iba a partir de esta tierra sin decirle a sus hijos que sus acciones tienen reacciones, tienen consecuencias. Amén. No hubiera sido un buen padre si se hubiera muerto sin corregir y hacerles comprender a sus hijos que toda acción provoca una reacción. Amén. Así que nosotros como padres también debemos de seguir el ejemplo de Jacob, de decirle y enseñarle a nuestros hijos que sus acciones van a producir reacciones. Seríamos malos padres si no le enseñamos a nuestros hijos acerca de estas verdades. Amén. Entonces dice, en el versículo 1, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de ¿qué? En los días venideros. Pero la oración que se refiere lo que ha de acontecer en los días venideros es esta frase. Se la voy a tratar de escribir. Aleluya. Ve a Harit.
Hayamín. Eso. Con M, perdón. Eso es los días venideros. Pero lo importante es esta palabra. Porque ese es un sustantivo femenino que significa fin, que significa también consecuencia, resultado, también significa postrero o posteridad. Por eso es que les decía que en este punto Jacob les estaba enseñando que habría una consecuencia o un resultado en su vida de sus acciones, ¿sí? Él les iba a decir en este capítulo lo que iba a venir, no solamente sobre ellos, sino lamentablemente sobre su descendencia. Amén. Entonces dice, he aquí, Jacob los llamó y le dijo, yo les voy a decir lo que va a pasar o lo que va a venir o el resultado o la consecuencia de sus acciones, ¿sí? Los juntó a todos. Después de 22 años, los tiene a todos. Recuerden que durante esos 22 años el que faltaba era José, porque para Jacob José estaba muerto. Pero ahora que estaban en Gosén, ahora que estaba en el final de los días, ahora tenía completo a sus 12 hijos y naturalmente él como padre tenía que abordar este asunto con sus hijos y enseñarle las consecuencias de sus acciones. Ahora, esto también aplica para nosotros como hijos de Dios. En muchas ocasiones pensamos que nuestras acciones no tendrán alguna reacción o alguna consecuencia. Porque es verdad que Dios es amor, es una gran realidad, ¿sí? Pero muchas veces en ese amor, Dios también nos permite experimentar lo que a nosotros nos va a ayudar para poder valorar el amor y la misericordia de Dios. Amén. Cuando David peca, ustedes recuerdan que David pecó, ¿verdad? ¿Con quién pecó David? ¿Cómo se llamaba la persona con la que pecó David? Betsabé. Betsabé había quedado embarazada. Y después de que el niño dio a luz, ¿qué pasó con esa criatura? Murió. ¿Tenía alguna culpa el bebé, el niño? No tenía ninguna. ¿Se había arrepentido, sí o no, David? Sí. Sin embargo, ni su arrepentimiento evitó que hubiera una reacción. ¿Sí? Eso es bien importante que lo tengamos nosotros presentes. Porque las acciones ocasionan reacciones, o traen resultados o traen consecuencias, tanto buenas como malas. Si usted hace cosas buenas, usted tendrá resultados buenos, vendrán cosas buenas a su vida, pero si realizamos cosas malas, también vendrán resultados negativos a nuestras vidas. Pero nuestras acciones producen reacciones. Amén. Así que la labor de nosotros como padres es enseñarle a nuestros hijos que sus acciones han de traer reacciones. Amén. Así que entonces empieza con el primero de sus hijos. Vamos a ir por orden de cómo está en el relato. No viene, creo, en orden de nacimiento. Primero empieza, ¿con quién empieza? Rubén. Empieza con Rubén. El nombre original de Rubén es Reubén. Así es el nombre original. Traducido es Rubén. ¿Sí?
pero su nombre original es Reubén. ¿Sí? Ahora vamos a leer lo que le dice a Rubén. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 3 y 4. ¿Estamos ahí? Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. ¿Principal qué? En dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Mire que Rubén era el primogénito, fue el primer hijo que tuvo con la sierva me parece que de Lea, ¿sí? Fue el primero de sus hijos. Dice, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor. Dice, el principal, ¿verdad? Principal en dignidad, principal en poder, ¿sí? Impetuoso como las aguas. Y mire, la palabra que ocupa ahí para impetuoso, porque hay una traducción que en vez de impetuoso pone inestable. Es esta palabra, es este verbo. Pahas, que significa falta de voluntad. Falta de voluntad y imprudencia. Dice que la consecuencia, mire, a Rubén le tocaba la bendición más grande, porque era el primogénito, el primero. Por derecho le tocaba la mejor parte de la bendición. Por derecho le tocaba ocupar el lugar del padre cuando éste ya no estuviera. Pero por haberse juntado con la esposa que era esclava de Jacob, perdió este derecho, ¿sí? Por su imprudencia, por deshonrarlo, por su falta de voluntad, por ser inestable, ¿sí? Por ser inestable, al no saber controlar su pasión, profanó el lecho de su padre, ¿sí? Uniéndose incestuosamente con la esposa esclava de su padre, ¿sí? Dice, al no saber controlar su pasión, subió al lecho de su padre y esa acción trajo una reacción. ¿Cuál fue eso? Él dejó de ser el principal, perdió ese derecho. No, la Biblia dice hasta ese punto que es aquí donde Jacob empieza a decirle a sus hijos las consecuencias de sus acciones. Habían pasado ya muchos años desde que Rubén estaba viviendo con la que había sido la esposa de su padre. Y Jacob le dijo, no va a quedar sin consecuencia. Dijo, Rubén, tú eras mi primogénito, tú eras el principal en dignidad, pero tu inestabilidad, tu falta de voluntad para no caer en la trampa, en la tentación, eres inestable como el mar. De hecho, el apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino. Y esto habla de inestabilidad. Y la palabra original en el griego significa el que tiene la mente dividida y que no es leal. Significa que al no ser leal puede hacer lo bueno, pero también puede hacer lo malo, porque no mantiene lealtad ni con Dios ni con el mundo. Y esa inestabilidad le hace no avanzar. Eso fue lo que le pasó a Rubén. La falta de voluntad para negarse a ceder a sus pasiones le trajo como consecuencia dejar de ser el primogénito, el principal, el obtener el derecho, ¿sí?
Y no tan solamente le afectó a él, sino que le afectó también a su descendencia. Porque no solamente le afectó en ese momento, sino también le afectó en su descendencia. En el canto de Débora, por ejemplo, en Jueces capítulo 5, versículo 15, se le echa en cara a esta tribu por no haber participado en la lucha por la independencia del pueblo. Jueces capítulo 5, versículo 15. ¿Sí? Vamos a leer Jueces 5, 15. Este es un poco para que sepa lo que ocurre. Porque hay cosas que pueden llegar a afectar a nuestra descendencia también, tanto lo bueno como lo malo. Jueces 5:15 dice: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Mire que la tribu de Rubén no salió a apoyar cuando ellos buscaron su independencia como nación. Pero también Moisés hace referencia de esta tribu en Deuteronomio capítulo 33, versículo 6. Entonces lo que vemos es que Rubén perdió su derecho y Jacob por primera vez le estaba haciendo mención de este acto. Deuteronomio 33, versículo 6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. O sea, en ese tiempo ya la tribu de Rubén era muy poca, ¿sí? O sea, sus acciones trajeron consecuencias sobre su descendencia. Cuando entremos a Jueces, veremos mucho más acerca de esto. Amén. ¿Sí? La tribu de Rubén se estableció en una parte llamada Transjordania, al norte de Amón, y no pudo prosperar porque fue constantemente hostigada y atacada por los moabitas y los amonitas. Él pudo haber tenido un lugar de privilegio, pero al haber deshonrado a su padre, él perdió y por consecuencia su descendencia no ocupó un lugar de privilegio. Tuvo que estar luchando siempre. Perdió su derecho. ¿Sí? Lo más importante que le digo es que Jacob, antes de morir, le dijo a Rubén: tus acciones tienen consecuencias. ¿Sí? Habían pasado no sé cuántos años, pero habían pasado quizás 15 años, si no es que más. Rubén pensó que su padre jamás le iba a decir nada. Pero no, tenemos ahí que Jacob le dijo: Rubén, perdiste tu derecho. Lo perdiste. Sí. Amados hermanos, hay cosas que el pecado, si alguien cae en pecado, puede que haya cosas que ya nunca vuelva a recuperar. Esa es una realidad. El pecado puede llevarte a perder cosas que probablemente ya nunca se pueda recuperar. Por eso es bien importante. ¿Sí? Sé que hay tentaciones siempre. Sé que a veces enfrentamos diversos tipos de tentaciones. Pero mantén esto siempre presente. Que hay cosas que el pecado te quitará y no te serán devueltas si acaso caes en el pecado. ¿Sí? Es como decir cuando la serpiente muerde. Aunque la serpiente se arrepiente, una vez que mordió ya depositó el veneno. Aunque se arrepienta, no puede quitar el veneno. Y lo mismo es. Hay consecuencias que el pecado te trae y que ya no se podrán recuperar. ¿Sí? Así que ese es un llamado de atención. Amén. Hay gente que por caer en pecado perdió familia, perdió dignidad, ¿sí? Perdió su reputación, perdió su libertad, muchas cosas. ¿Sí?
Le platicaba yo hace 2, 3 días atrás a un muchacho, le platicaba yo de un joven que no era mal muchacho, era un buen muchacho en el sentido que él no tenía ningún tipo de vicio, solo que a veces no sabía valorar los consejos de sus padres. Y el consejo de su papá, que yo conocí personalmente a su papá, un hermano que se mantiene en la fe todavía el día de hoy. Y su papá le decía, mira hijo, ten cuidado con las personas que te juntas, con los muchachos con los que andas. Y el muchacho decía, papá, no te preocupes, no pasa nada, son gente buena. Él se fue a Estados Unidos y se quedó de aquel lado. Él no tomaba, él no se drogaba, pero un día lo invitan a hacer, supuestamente a salir, y pasan a una tienda a comprar. Pero él no sabía que sus compañeros llevaban la intención de robar esa tienda. Así que roban, golpean al encargado, lo dejan muy lastimado. Y él, como no era un muchacho maleado, se queda para ayudarlo. Llega la policía, lo encuentra a él. La persona, como lo vio entre ellos, pensó que también era un delincuente. La cuestión es que se fue a la cárcel durante algún tiempo que no recuperará, porque aunque salga de prisión, el tiempo no se recupera. Hay cosas que nuestras acciones traerán y que no hay manera de recuperar. Por eso es bien importante pensar antes de actuar. Amén. Porque eso trae consecuencias. Amén. Bien, sigamos. En el versículo 5 nos hace mención de 2 hijos de Jacob. ¿Quiénes siguen ahí? Simeón y Leví. Fíjese que ahí estaban ajustando cuentas. Ahí estaba Jacob con el cincho. Ahí le estaba diciendo, ahora sí, no se las había dicho, pero ahora sí. Simeón y el nombre es así se llama, Simeón y Leví. ¿Qué les dice a ellos dos? Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Se acuerdan que Simeón y Leví fueron los que cobraron venganza con los hombres de Siquem porque habían violado a su hermana Dina? Ellos lo hicieron sin consultarle a Jacob. ¿Sí? Ellos fueron y mataron, y lo hicieron con astucia, porque dice armas de iniquidad. ¿Sí? Una traducción dice sus pensamientos tan perversos. ¿Por qué? Porque ellos planearon. Fíjese, Simeón y Leví planearon. Ellos maquinaron todo un plan. Dice que hicieron que los hombres se circuncidaran. Y en el punto de más alto dolor, cuando menos fuerzas tenían, ellos entraron con sus espadas y los degollaron. Les quitaron la vida, los mataron a todos los hombres. ¿Sí? Dice, y desjarretaron toros. Esa acción significa que no tan solamente mataron a los hombres, sino que a los bueyes que tenían les cortaron de esta parte de la pierna del buey, se las cortaron como señal de venganza. Cualquiera que vio eso supo
que había sido en venganza. ¿Sí? Y Jacob dice, yo no entro en su consejo, no entra mi alma. Una traducción dice, mi alma jamás compartió sus planes. ¿Sí? Y mi corazón no estará unido en sus consejos. Amén. Dice que por su ira, por su enojo y por su maldad, Jacob le dijo, maldito sea su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Sí? En Jueces capítulo 5, cuando lleguemos ahí, cuando Débora menciona a las tribus de Israel, no menciona a la tribu de Simeón. No la menciona. Probablemente habían quedado muy pocos. Ni Moisés en Deuteronomio 33, cuando bendice a las tribus, tampoco lo menciona. ¿Sí? Estamos hablando que no solamente fue él, sino a su descendencia. Y por su parte Leví, más adelante, los descendientes de Leví vienen a ser sacerdotes, porque cuando el pueblo en el desierto levanta el famoso becerro de oro, son miembros de la tribu de Leví que matan a aquellos que habían hecho esto. Y por ese acto, ellos se convierten en los sacerdotes, ¿sí? Y ellos no tienen tierra. El pueblo de Leví no tiene un territorio asignado como las demás tribus. Ellos, al ser sacerdotes, ellos están dispersos en todo el pueblo de Israel. Pero si ustedes recuerdan, la tribu de Leví termina cuando muere Elí y mueren sus dos hijos, Ofni y Fines. En el primer libro de Samuel, cuando el arca es llevada, cuando están peleando el pueblo de Israel contra los filisteos, y el arca es llevada, creo que es 1 Samuel capítulo 5, creo. El arca es llevada. El pueblo de Israel piensa que va a ganar al llevar el arca, pero sufren una gran destrucción. En esa batalla mueren a espada los dos hijos de Elí, descendientes de Leví. Viene una persona y le dice a Elí, tus hijos han muerto y el arca ha sido llevada. Dice la escritura que cuando Elí escucha que el arca fue llevada, él cayó de espalda porque estaba en la silla como recargado hacia atrás, y era un hombre de mucho peso, muy robusto. Y cuando estaba recargado, el peso se fue hacia atrás y él se desnuca, muriendo instantáneamente. Ahí termina la descendencia de Leví. ¿Habrá levitas más adelante? Sí. Porque sobrevivieron los nietos de Elí. Y Cabot se llamó uno, y no recuerdo cómo se llama el que dice la gloria de Dios ha sido removida de Israel. Pero esto vino a causa de sus acciones pasadas. Estamos hablando que esto ocurrió 450 años antes que Moisés bendijera a las tribus de Israel. Entonces solamente le estoy dando algunos datos que lo entenderemos más adelante. Pero estamos viendo que Jacob los llama y le dice, júntense hijos y les voy a declarar lo que va a pasar con ustedes a causa de sus acciones. Rubén, tú dejarás de ser el principal. ¿Por qué? Porque te atreviste a deshonrarme. Simeón y Leví, mi consejo no está con ustedes porque fueron fieros, violentos. ¿Sí? Yo no participo de ustedes. Serán esparcidos en Jacob. ¿Sí? No tuvieron, más que por un tiempo tuvieron un territorio, pero se fueron diluyendo. Amén. Sí. De ahí, ¿quién sigue? Después de Simeón,
Judá. Del versículo 8 al 12 leamos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como el león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino en su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. El Judá, su nombre original es Yehudá, o en vez de la E algunos le ponen con A, Yahudá. Ese es su nombre original en hebreo, Yehudá o Yahudá. ¿Sí? La traducción, nuestra traducción es Judá. ¿Sí? Entonces, recuerden que Judá había sido el culpable de que vendieran a José. Él fue el que propuso, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo. Ahora, tiempo después, Jacob dice, te alabarán tus hermanos. ¿Sí? ¿A qué se debió ahora que Judá no corrió con el mismo destino que corrió Rubén, que corrió Simeón y Leví? Porque Jacob le dice, Judá, te alabarán tus hermanos, ¿verdad? Y empieza a decirle cosas buenas. De hecho, de todo este capítulo, solo dos son bendecidos, Judá y José. El resto, algunos son reprimidos y algunos otros tipos de palabras. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, entendemos que Judá había madurado y había cambiado con el pasar de los años. Después de que había sido el que había insinuado que vendieran a José, después él salió como intercesor por Benjamín. Y recuerden que fue esa intercesión la cual ya no soportó José e hizo que José se revelara a sus hermanos diciendo, yo soy José. Ahora miren, resulta que de Judá sale Isaí, el padre de David. Y de la descendencia de David viene ¿quién? Jesús. Miren cómo a Rubén y a Simeón y a Leví les afectaron a su descendencia sus malas acciones. Pero a la descendencia de Judá le afectó también su cambio para bien. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Judá nace Isaí, nace David. En la descendencia de Judá hay reyes, hay gente importante, y el más importante es nuestro Señor Jesucristo. Ve cómo las acciones pueden perjudicar o beneficiar también. ¿Sí? Entonces, ahí Jacob le dijo, Judá, tu cetro, dice, el versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, ¿qué? Y a él se congregarán. Mire, ese versículo 10, hasta el día de hoy, es uno de los versículos más difíciles de interpretar. Por ese nombre que lleva ahí, Silo. Y es que este nombre, Silo, puede ser un título. Algunos dicen que es un título del Mesías, porque parte de ahí hay una profecía acerca de Jesús. Y este título, Silo, significa al que pertenece. En otras palabras dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, su lugar de autoridad o su posición, dice,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga al que le pertenece. Esto es, hasta que se manifieste Jesús. Jacob estaba dando una profecía anticipada de Jesús en Judá. Porque dice, atando a la vid su pollino. ¿En qué entró Jesús a Jerusalén? Dice que había un pollino atado. Y le dijo, verán un pollino atado, desatarle. Y en un pollino entró Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces, en esos versículos no los vamos a ver hoy, pero habla acerca de la persona del Mesías, de Cristo Jesús. Sí, dice, y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Recuerde que antes de ir a la cruz, Jesús fue a un lugar a orar. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese lugar? Era un huerto donde se prensaban las uvas. Era un huerto donde había uvas. Y ahí, donde había una prensa, era un círculo grande. Y ahí echaban las uvas. Y amarraban un burrito con una piedra. Y ese burrito iba girando y la piedra iba machucando las uvas. Y por un lado salía el jugo. Ese es un simbolismo. ¿Por qué? Porque ahí en Getsemaní Jesús estaba siendo también molido. No es casualidad que haya ido a ese lugar. Dice la escritura que en ese lugar el escritor del Evangelio Lucas dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Sí? O sea, estos versículos, si nos ponemos ahorita, irlos a ver a fondo, nos hablan de la persona del Mesías. Amén. O sea, podemos ver la bendición que obtuvo Judá. Amén. De ahí sigue el otro hijo, el otro de sus hijos. ¿Quién sigue? Zabulón, que en sí se llama. Usted va a decir, ¿y por qué le pusieron así? En las traducciones ya le digo a la pastora que estoy viendo si empezamos un estudio que es cómo nos llegó la Biblia y las traducciones y todo eso. Pero su nombre original es Zebulún. Traducido es Zabulón. ¿Sí? ¿Qué le toca a Zabulón? Versículo 13. En puertos de mar habitará, será puerto de naves, y su límite será hasta Sidón. Bien, a él le tocó una región, ¿verdad? Cerca del mar, ¿sí? Y en la bendición de Moisés, Deuteronomio capítulo 33, dice que disfrutará de comerciar con las naciones que están cerca de él. Zabulón no le reprocha ni mal ni bien. Déjeme encontrar. Deuteronomio 33. Versículo 18. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú Isacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. En otras palabras, a Jacob no le reprochó nada a Zabulón, sino que le dijo: habitarás cerca del mar, donde comercializarás, y Moisés dijo: chuparás de las mieles, de la abundancia de los
mares. Y cuando lo veamos, veremos que Zabulón quedó en un puerto marítimo donde había un gran tráfico de mercancía y se enriqueció bastante. Por eso dice, chuparás de lo mejor. O sea, básicamente le dijo, te irá bien en la vida. Tú no te preocupes. Todo estará bien. ¿Sí? Luego sigue con el otro hijo, Isacar, que se llama, también tiene otro nombre, se llama Yisacar. Ese es su nombre original, Yisacar. Algunos lo escriben con doble I, Yisacar. A ver, ¿qué le dijo a Isacar? Imagina, el papá les dijo, burro, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y vio que el descanso, ¿qué? Y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dice que Isacar, dice, es asno fuerte. Y se lo compara con un asno robusto, pero tranquilo. Él no peleaba, dice. Prefiere la tranquilidad de sus establos, ¿sí? Se conformó, ¿sí?, en prestar sus lomos a la carga y hacerse tributario a los cananeos. Dice que se conformó, porque en el versículo 15 dice, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Sí? O sea que se conformó. De hecho, hay quienes dicen que el nombre de Isacar, haciendo un juego de palabras, significa hombre bajo salario. Que él no, probablemente Isacar era no le gustaba complicarse la vida, muy conformista. Sí, y por eso Jacob le dice a Isacar, tú eres fuerte, tú eres un asno robusto, tienes fuerza, pero te conformas. Prefieres pagar que pelear. O sea, porque era fuerte, tenía capacidad, pudo pelear su territorio, pudo obtener, pudo hacer algo, pero se conformó. Prefirió llevársela fácil. ¿Sabe usted que hay gente que es así como Isacar? Que tiene mucha capacidad, que tiene mucho potencial, pero no le gusta arriesgarse. Prefiere llevársela tranquila. Tiene inteligencia, puede poner un negocio, puede irle bien, pero mejor prefiere a que vayan y que le paguen. O sea, puede ganar lo suyo, pero prefiere mejor ganar un sueldo. Porque no le gusta el compromiso, no le gusta la responsabilidad. ¿Sí? Y así no solamente le afectó a él, sino a toda su descendencia. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no sean conformistas, que sean mejores que nosotros, ¿sí? Que no tengan miedo, que se atrevan a confiar y a avanzar, ¿sí? Que eso le enseñen ellos a sus hijos también. De verdad hay mucha gente que tiene mucha capacidad, pero se conforma, ¿sí? Ay, me la voy llevando con lo poquito que me caiga. Ay, con eso me es suficiente. ¿Sí? Teniendo mucha capacidad. Eso fue lo que le pasó a Isacar. Amén. ¿Sí? Luego sigue con otro de sus hijos, con Dan. ¿Qué dice de Dan? Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dice que Dan había sido llamado para juzgar a su pueblo, ¿sí?
De hecho, de la tribu de Dan sale a Sansón, ¿sí? Tiene de la descendencia de Dan sale Sansón. Pero un problema de Dan es que él no era íntegro en su juicio. Por eso dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Sí? Jacob conocía que Dan podía ser un juez para las tribus de Israel. El problema es que Dan no benefició, más bien dicho, no era un juez justo. Él se valía de traiciones. Jacob no se lo estaba diciendo solo por decírselo. Jacob conocía a cada uno de sus hijos. Dice, eres tan pequeño como una serpiente que puede hacer caer un enemigo tan grande como un caballo, mucho más fuerte que tú, tan solo con morderlo y el jinete cae atrás. Dan era muy astuto, ¿sí? Por eso le dijo, tu salvación espere, oh Jehová. Estaba recalcando que la única manera de que Dan llegara a ser un gran líder sería si ponía su confianza en Dios, no en su fuerza natural ni en sus capacidades. Amén. ¿Sí? A los que son fuertes, talentosos e inteligentes, suele ser más fácil confiar en sí mismos que en Dios, quien le dio esos dones. ¿Sí? Hay gente que confía en sus habilidades, pero no confía en Dios que le dio esos dones. No olvide agradecer a Dios lo que usted es y lo que tiene para que su confianza no se extravíe. Amén. Todo lo que usted logre ser y hasta donde llegue a ser, dele gracias a Dios. Luego sigue con otro de sus hijos. ¿Quién sigue en el versículo 19? Gad dice. ¿Qué dice de Gad? Sí, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. ¿Sí? Gad dice que siempre estaba peleando, enfrentando ataques. Era una tribu muy pequeña. Siempre tuvo pleitos con los amonitas, los moabitas y los amalecitas, pero siempre salió victorioso ya que Dios estaba con Gad. Dice, porque en ese verso dice, ejércitos lo acometerá, mas él acometerá al fin. Mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 8. Este mensaje no es tanto de una predicación, sino son más como de historia. Primera de Crónicas 12, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, ¿qué? Para pelear, diestros, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Elías el séptimo, Johanán el octavo, el Sabat el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor del 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron ¿qué? A todos los del valle, esta pequeña tribu hizo huir. ¿Por qué? Porque desde que Jacob le dijo, vendrá un ejército contra ti, estarás siempre bajo asedio, pero tú siempre saldrás victorioso. Amén, aleluya. De ahí sigue con otro de sus hijos. ¿Quién es el siguiente de los hijos? ¿Quién? Aser. Aser, que se llama, este es fácil, se llama Asher.
Así se llama, Asher. ¿Sí? ¿Qué le dijo Asher? El pan de Asher será sustancioso y él dará deleites al rey. Esta tribu habitó en un lugar donde también se benefició, se hizo muy rica, ¿verdad? Aunque de su territorio no expulsó a los fenicios que vivían ahí, pero se benefició mucho. Mire lo que dice Jueces capítulo 1, versículos 31 y 32. Y estoy haciendo un resumen porque todo lo que escribí no vamos a poderlo ver hoy. Jueces 1, versículo 31. Dice, tampoco hacer que hizo a los que habitaban en Acón, ni a los que habitaban en Sidón, en Hablab, en Aksib, en Gelba, en Afec y en Rehob, y moró a ser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Sí. Él no los arrojó, estuvo ahí entre ellos. ¿Sí? De ahí sigue otro de los hijos de Jacob. ¿Quién sigue después de Aser? Neftalí. ¿Qué dice Neftalí? Sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. ¿Sí? También era una tribu próspera, ¿sí? Localizada en una parte fértil del norte de la montaña. En la bendición de Moisés se dice de Neftalí que ha sido colmada de favores y bendiciones. Deuteronomio 33, versículo 23. Esto lo veremos más a detalle cuando nos toque llegar ahí. Pero cuando lleguemos usted sabrá que ya Jacob había dicho algo de ellos. Deuteronomio 33, 23 dice, a Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Amén. Estamos viendo que las acciones traen reacción, ¿sí? De todos los hijos que llevamos aquí ahorita, los más perjudicados por lo que hicieron, ¿quiénes fueron? Rubén, ¿quién más? Simeón y Leví. Ellos tres fueron los que más perjudicados salieron, ellos y sus. Del resto no se dice ni bien ni mal. Probablemente ellos seguían las órdenes de sus hermanos y no se metían mucho en problemas. ¿Sí? Pero eso también trajo consecuencias. Por ejemplo, de Neftalí. A Neftalí lo pusieron en un lugar bueno y le fue bien a él, a su descendencia, siempre. Amén. Y llegamos hasta el 11º hijo de Jacob, que es José, ¿verdad? Sí. En contraste con sus tres hijos anteriores, ahí Jacob empieza a mencionar un sinfín de bendiciones para José. En hebreo el nombre de José es Yosef. Porque en los nombres no, en el hebreo no hay J. Empiezan siempre con Y. Con la Yod. Esa es la letra Yod. Yeshua, Yehudá, Yosef, Jacob, Yisrael, Yisac. Así es en los nombres. En el nombre de Israel en hebreo es Yisrael. ¿Sí? E Isaac es Yisac. Sí, así. ¿Sí? Por eso es que Jesús le dicen Yeshua o Yahshua, porque no está la J. ¿Sí? Y mire lo que dice Jacob acerca de José. Se dio vida Jacob cuando llegó con José, ¿verdad? ¿Cuánto queremos nosotros ser como José, recibir esas bendiciones? Dice el versículo 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo, ¿qué? Poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel.
por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Pero mire cómo dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una, ¿sí?, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Le causaron qué? Le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Aunque fue perseguido, aunque fue odiado, José dio fruto a pesar de ser perseguido y a pesar de ser odiado, ¿sí? Aunque perseguido, este hijo estaba sostenido por las manos del fuerte de Jacob, ¿sí? Era el Dios que había estado con el patriarca como su propio pastor, protector y roca de Israel a través de toda su existencia, ¿sí? El Dios omnipotente. Alguien traduce este texto, un rabino dice, el poderoso de Jacob lo apoya, el fuerte de Israel lo sostiene, el Dios de tu padre te auxilia, el Dios todopoderoso te bendecirá, ¿sí? Su fe no falló, antes bien en medio de sus pruebas llevó todas sus cargas con firmeza y no hizo nada inconveniente. Amén. ¿Sí? Y en el versículo 26, el patriarca Jacob le pide a Dios que todas estas bendiciones recaigan sobre la frente del príncipe de sus hermanos, porque Dios escogió a José para salvar a su familia y es considerado un príncipe entre sus hermanos. El versículo 25 es tremendo, dice, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios, el cual, y la semana pasada vimos lo que significa el Shaddai, ¿sí? Y estas bendiciones dice, con bendiciones de los cielos de arriba, todas las bendiciones de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, dice. Y las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de mis. O sea, que José se llevó la bendición más grande de todos sus hermanos. ¿Por qué José se llevó la bendición más grande? Porque se mantuvo íntegro, porque se mantuvo fiel, porque se mantuvo con fe. Y no solamente él fue bendecido, sino toda su descendencia. A José nunca le faltó, a la descendencia de José nunca le faltó la bendición de arriba, la bendición de abajo. Siempre en su familia siempre hubo prosperidad. Así como lamentablemente Rubén perdió la bendición principal, así vemos que la acción de José le hizo tener la bendición más importante. Y no solamente él, sino la pasó a su descendencia. ¿Sí? Qué bendición de José de haberse mantenido siempre. ¿Sí? Por eso es que vemos que las acciones traen acciones. Amén. El versículo 27 termina con el último de los hijos de Jacob, que se llama Benjamín, se llama Benjamín o Benjamín, sí, que es hijo de la mano derecha, Benjamín, sí. Y de Benjamín dice, Benjamín es ¿qué? Lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá. En otras palabras, Jacob le estaba diciendo, tú Benjamín llegarás a ser fuerte por tu propia fuerza. Si tú vas a conseguir lo que quieras por tu propia fiereza, ¿sí? Y es que los benjaminitas fueron siempre distinguidos por
por su eso, por ser guerreros, ¿sí? Por luchar contra, por ejemplo, lucharon contra Moab, contra los cananeos, ¿sí? De Benjamín nació uno de los primeros jueces, lo vamos a ver, y el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? Saúl. Saúl vino de la tribu de Benjamín. Estos hombres eran bien valientes. Jueces capítulo 20, versículo 15. Vamos a punto de terminar. Sé que esto no es como un mensaje que habitualmente estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero es un poco de historia. Jueces 20:15 dice, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de ¿quién? De las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ¿qué? Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no, o sea, que eran zurdos. Agarraban, eran buenos, con la onda, un cabello, y no fallaban, ¿sí? Otra referencia, Primera de Crónicas 8:40, porque Jacob le dijo, tú con tu fuerza lograrás. Por eso es que en su genética estos eran bravos, eran guerreros. Primera de Crónicas capítulo 8. Versículo 40 dice, desde el versículo 1, ahí en el Crónicas 8, dice, ¿descendientes de quién? De Benjamín. Pero el versículo 40 dice, y fueron los hijos de Ulam, hombres que, valientes y vigorosos, flecheros, diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Segunda de Crónicas 14:8. Segunda de Crónicas 14:8 dice, tuvo también Asa ejército que traían escudos y lanzas de Judá, 300,000, y de Benjamín, 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Por qué eran tan hábiles los hijos de Benjamín? Porque Jacob les había dicho, tú serás lobo devorador, ¿sí? Y ya en su genética traían eso que les había dicho. Dice, a la mañana cazarás, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Sí? Ahí termina Jacob con sus 12 hijos, diciéndole sus acciones. Benjamín al final fue un hombre valiente, un hombre que donde lo pusieron, sus tribus, peleó y consiguió su territorio. De hecho, uno de los hombres del Nuevo Testamento viene de la tribu de Benjamín. Uno de los hombres que ha escrito mucho en el Nuevo Testamento. Él se llama Saulo de Tarso, llamado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo venía de la tribu de Benjamín. Por eso Pablo era bravo también. Dice, ustedes dicen que mi persona es calmada, pero ruéguenle a Dios que cuando yo vaya, no sea yo bravo, porque era de la tribu de Benjamín. Por eso es que a Pablo le pegaban y lo daban por muerto y se paraba. ¿Por qué? Porque él ya traía eso en su interior. Era un hombre que luchaba. Si usted ve la vida de Pablo, luchó por predicar el evangelio. ¿Sí? Era descendiente de los benjaminitas, porque estaba en parte de su genética. Ya luego le diré nosotros de qué tribu descendemos nosotros los mexicanos. Porque los mexicanos descendemos de una de las tribus de Israel. De las tribus, hay algo que se llama las tribus perdidas de Israel. Vinieron hace muchos cientos de años atrás a este continente, cuando fueron exiliados. Y luego se los voy a traer. Los aztecas, los que habitamos aquí en México,
procedemos de una de las tribus de Israel. Usted va a decir, ¿de qué tribu? No me vaya a tocar ser del burro de Isaac. De Simeón. No, de Simeón, imagínese, ya vi dónde sacamos lo bravo. Gloria a Dios. De José. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a ir terminando. Y por último, vemos las últimas recomendaciones de Jacob. Versículo 28 hasta el 33. Lea conmigo de Génesis 49, versículo 28, que dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Geteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Geteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Bien, entonces Lea, no, yo mencioné hace rato que Lea era la esclava, pero no, Lea era la hermana de Raquel. Entonces me parece que es Bilha la mujer con la que se casó o estuvo Rubén, porque la otra es Silpa, la esclava de Raquel. Sí, entonces fue Bilha, ahí para corregir, amén. Entonces vemos que dio las instrucciones finales, ¿verdad? Jacob quiere ser enterrado en el panteón familiar, ahí en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados Abraham, Isaac, Sara, Rebeca y Lea, que fue su esposa. Raquel la tuvo que enterrar en el camino, ya no pudo llevarla hasta allá, ¿sí? Después de estas recomendaciones, el patriarca fue a reunirse con su pueblo. Se dice, porque después de hablar, encogió sus pies. ¿Sí? Su muerte no es ya la triste que presentía al saber la pérdida de José. Vamos, Génesis 36, 35. Mire cómo pensó que iba a morir Jacob. Génesis 36, versículo. Génesis. Ajá. No, es 37, 35. ¿Ya lo tiene? Y se levantaron todos sus hijos mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Sí? Entonces ya no es más esa muerte triste que presentía cuando le dijeron que José había sido despedazado, sino que muere en paz, colmado de años, rodeado de sus hijos, llena su alma de esperanzas en el cumplimiento de las promesas divinas, y esta alegre esperanza le acompañará más allá de la muerte. ¿Sí? Muestra de ello es la presencia de José, encumbrado en la más alta dignidad en Egipto, el país a donde había sido desterrado. Dios, que ha sabido elevar a su hijo, que había sido vendido a unos mercaderes, sabrá también sacar a sus descendientes y llevarlos a Canaán para ser dueños de la tierra de las promesas divinas. Por eso es que él dice que no quiere que lo entierren ahí, sino que lo lleven de vuelta a Canaán, porque la promesa era que esa era la tierra que Dios les había dicho. Y Jacob sabía que Dios era fiel, porque ahora estaba en presencia de todos sus hijos. Veía que José era gobernador de Egipto, y entonces esa esperanza lo acompañaría hasta la muerte. Así concluye la historia de Jacob. Muchas cosas pasaron en la vida
de este hombre de Dios, de este patriarca. ¿Sí? Y como vemos al final de sus días, murió rodeado de sus hijos en buena vejez. Amén. Así que él no murió sin haber cumplido su rol como padre. ¿Qué hizo como padre? Le dijo a sus hijos: hijos, sus acciones malas traerán consecuencias malas. Y sus acciones buenas traerán también consecuencias buenas. Sí. Así que todo lo que hagamos, debemos de saber que traeremos beneficios o consecuencias. ¿No ha escuchado usted que a esos hombres que son muy mujeriegos, ¿verdad?, que les gusta tener una o dos, tres mujeres, le dicen: acuérdate que tienes una hija. No vaya a ser que con tu hija pagues. Porque es verdad. Todo lo malo que usted y yo hayamos hecho antes de venir a Cristo iba a recaer sobre nuestros hijos. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, eso fue anulado por la gracia de Cristo Jesús. A partir de eso, hasta el día de hoy, debemos de buscar que las bendiciones alcancen a nuestros hijos, ¿sí? Ya lo que usted hizo en el pasado fue borrado por la sangre de Cristo Jesús. Ya no va a caer sobre su descendencia, y dele gracias a Dios por eso. De ahora en adelante solo enfóquese en que su descendencia sea bendecida. Amén. Porque eso es por gracia de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta hora de la tarde? Ha sido bastante el mensaje. Gloria al Señor.